noches, bienvenidos a todos. Yo soy Menei de la Pesa, soy presidenta de la Asociación de Exalumnos del ITAM para 2023 y en nombre de la Asociación de Exalumnos y del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo que se conecten a este webinar que tenemos, la verdad, un panel de lujo, grandes expertos en movilidad, a quienes les doy las gracias por haber aceptado la invitación para participar. Magdalena, Yolanda, Guillermo, Santiago, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Juan Carlos Belaustegui Goitia, que va a moderar conmigo esta sesión, y a Omar García, a Omar Gómez y toda la oficina de Exitam, que se encargó de todos los detalles logísticos y técnicos. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos. Voy a presentarles brevemente a los panelistas. Ya pues muchos son grandes conocidos de tiempo, pero para que todos sepamos con quién tenemos el privilegio de escuchar. Voy a presentar primero a Magdalena López. Magdalena es directora general y presidenta de Renault México. Es licenciada en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Finanzas por la UNAM y es egresada del programa de alta dirección del ITAM. Entonces tenemos una exalumna tenemos varios, pero Magdalena exalumna, gracias. Como directora general y presidenta, Magdalena López ha llevado a Renault a una posición histórica en México al alcanzar una participación de mercado que la marca no obtenía desde 2014. Magdalena se ha posicionado como parte esencial del desarrollo y liderazgo de la estrategia de negocios en la marca en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas líderes internacionales en industrias como CPG, automotriz y farmacéutica. Ha ocupado posiciones estratégicas en Grupo Renault como CFO para México y Colombia, así como la dirección de ventas y red a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gran privilegio que estés aquí. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de verdad de compartir este foro con todos ustedes. Gracias. Bueno, nos acompaña también Yolanda Villegas. Yolanda es graduada con mención honorífica de excelencia tanto en la universidad como en el posgrado en Derecho. En 2018 concluyó sus estudios doctorales en el programa de doctorado en estudios humanísticos con foco en agua y energía del TEC de Monterrey. Tiene un libro publicado por la Editorial Académica Española en materia de derechos humanos y relaciones corporativas. En 2019 salió a la venta su segundo libro, donde propone la utilización de tecnologías para la exploración y explotación de aguas subterráneas ultraprofundas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales de México. Y en 2022 publicó su tercer libro, Energía 2050, Tecnologías, Mercados y Regulación. Fue presidenta nacional de los egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, rol en el que se desempeñó en actividades académicas, políticas y de gestión social. En la actualidad, Yolanda se desempeña además como consejera nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de Nuevo León y de la UDEM, así como del TEC de Monterrey, siendo miembro del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Ha sido nombrada por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes del sector energético en México durante 4 años, 2019, 20, 21 y 22. Entonces, también una gran experta y me da muchísimo gusto que hoy nos acompañe. Gracias, Yolanda. Gracias por la invitación, Mene, Guillermo, Juan Carlos, y obviamente con los panelistas. Muchas gracias por la oportunidad. Guillermo García Alcocer es un reconocido experto en el sector energético y financiero, cuenta con una carrera de casi 30 años. Actualmente es director de planeación y profesor de regulación económica y economía en el ITAM. Se desempeñó como comisionado presidente de la CRE de 2016 a 2019, donde impulsó regulaciones para promover la adopción de energía limpia, ampliar las opciones de suministro y generar mejores condiciones para los consumidores. Trabajó durante 9 años en la Secretaría de Energía y previamente 12 años en la Secretaría de Hacienda.
Ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo ser nombrado entre los 100 líderes del sector energético en México por la revista Petróleo y Energía durante los últimos 6 años consecutivos. Tiene una maestría en finanzas y una licenciatura en economía, las dos del ITAM. Muchas gracias, Meney. Gracias por la invitación, a Juan Carlos también. Santiago Fernández Reyes es licenciado y maestro en economía por el ITAM, maestro en planeación urbana por el MIT, donde se especializó en sistemas de movilidad y desarrollo urbano orientado al transporte masivo. Ha trabajado en múltiples proyectos de movilidad y política urbana, abarcando temas desde vivienda social y diseño espacial de estaciones de transporte masivo. Ha realizado investigación en infraestructura de transporte público y movilidad peatonal para el Departamento de Transporte Público Metropolitano en Santiago de Chile, el World Resource Institute en la ciudad de Mumbai, India, y se desempeñó como consultor de investigación para el Centro de Estudios Samuel Tack Lee de MIT. Actualmente es director de Desarrollo Urbano e Investigación en ITDP México. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Meney, Juan Carlos y el resto de los panelistas. Y Juan Carlos Belaustegui-Goitia, quien va a ser nuestro moderador, es director del Centro de Energía y Recursos Naturales y profesor de tiempo completo del ITAM. Previamente se desempeñó como director ejecutivo del Centro Mario Molina, economista ambiental principal en la región de América Latina del Banco Mundial y coordinador para el hemisferio sur del Global International Water Assessment de las Naciones Unidas, entre otros cargos. Es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Essex, Reino Unido. Juan Carlos, gracias por tu impulso, apoyo a este tema, que en realidad este webinar pues es el segundo de una serie que estamos coordinando conjuntamente la Asociación de Exalumnos y el Centro de Energías y Recursos Naturales, que tiene el objetivo pues, de abrir diálogos, un espacio de discusión sobre el México que queremos en el futuro, específicamente en materia de energía. Entonces, este tema sin duda se coloca en ese México que queremos y pues ojalá que nos puedan acompañar algunos de los asistentes de hoy a los siguientes seminarios que tendremos, que ya les compartiremos. Entonces, gracias, Juan Carlos, y te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Meney. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero desde luego agradecer su presencia y la presencia de las y los panelistas, la gran coordinación. Colaborar con la Asociación de Exalumnos es un placer. Como decía Meney, este es el segundo de una serie de webinarios sobre una visión al 2050 de lo que queremos para el país en el sector de la energía. Y el tema es la electromovilidad, que pues ha despertado un gran interés. El menú creo que es muy interesante. Vamos a empezar con una visión sobre las macrotendencias que han hecho que la electromovilidad sea un tema de tanto interés. Yolanda Villegas va a hablar sobre esto. Santiago Fernández a continuación nos va a hablar sobre los retos para las ciudades para incorporar la electromovilidad y sacarle el mayor beneficio posible, pero también, como decía, pues tratar de eliminar los obstáculos que podría presentarse para un uso generalizado de la electromovilidad. Magdalena López nos hablará de las tendencias de las tecnologías sobre que podemos esperar avances tecnológicos en este sector. Y finalmente, Guillermo García Alcocer nos hablará sobre los retos regulatorios, qué deben hacer las políticas públicas para maximizar el bienestar que puede generar la electromovilidad. Entonces, como ven, es un panorama muy completo, desde macro tendencias hasta retos de políticas públicas, retos urbanos y toda la parte tecnológica. Entonces, sin más, yo otra vez agradeciéndoles a todas y a todos su participación, empezaríamos con Yolanda. Adelante. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación, Guillermo, Juan, Meney, y obviamente muy complacida de estar con estos dos panelistas que son geniales y a quienes admiro. Para entrar un poquito en el fenómeno de estudio, me gustaría primero abordar cuál es el problema y por qué nace la electromovilidad.
Y en primer término tenemos que la mala calidad del aire en todas las ciudades de Latinoamérica se debe a las altas emisiones generadas justamente por el sector transporte. Entonces tenemos esta mala calidad de aire donde hay más de 13 ciudades en Latinoamérica que tienen problemas graves de contaminación. De hecho, todas ellas superan los límites establecidos por la OMS e inclusive más de 150 millones de personas en Latinoamérica viven en ciudades que superan las directrices de calidad de aire también de la OMS. Cuando ya revisamos este marco contextual en cuanto a calidad del aire, vemos que el 95% de las necesidades energéticas que tiene el sector transporte siguen siendo cubiertas por petróleo y por sus derivados. Luego, entonces, si acotamos esto a nuestro país, México se encuentra dentro de los 10 primeros países que más contribuyen en cuanto a emisiones GHG en el sector transporte. Y el transporte nos viene a representar el 65% de las emisiones de gas de efecto invernadero en las ciudades. Entonces, estos gases que se emiten por los vehículos de combustión interna afectan la salud, el bienestar de la población, la calidad de vida urbana y obviamente generan esta contaminación de aire y no han dejado de incrementarse. De hecho, también para abrir un poco las premisas que vamos a platicar todos nosotros, de las 10 ciudades de Latinoamérica con más de 5 millones de habitantes, todos ellos están ahorita con problemas muy graves, con 75% de material particulado, 2.5, que es muy nocivo para la salud y que preeminentemente lo da el transporte de carga y los autobuses. Otro tema importante que creo que debemos de consagrar en este diálogo es las emisiones de dióxido de nitrógeno, ¿no? De los óxidos de nitrógeno, siendo los vehículos justamente ligeros los causantes del 40% de los NOx, de estos óxidos de nitrógeno, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que ver en cuanto a estas megatendencias y la emisión de la electromovilidad masiva? Pues principalmente también ver que está concentrada en las personas, es decir, va a brindar nuevas oportunidades de desarrollo económico, nuevas oportunidades para mejorar la salud de la población, una perspectiva de género con este tipo de viajes con electromovilidad y por supuesto la reducción de gas de efecto invernadero. Ahora, para hablar del estado de arte que tenemos en México, por ejemplo, con una inversión de más de 5 millones de dólares, se esperan crear más de 35,000 empleos tan solo en el estado de Nuevo León con la inversión de Tesla. Ahora, esta electrificación del transporte también debe de tener el aspecto de las energías limpias y la transición energética. Pero cuando a mí me preguntan en general, bueno, ¿cuánto contamina un auto si la energía con la que se abastece la batería es sucia? Yo les digo, inclusive en eso, los estudios que hemos efectuado es el 50% menos de emisiones de gas de efecto invernadero que un vehículo de combustión interna. Y hay mecánicas para tratar justamente estos porcentajes. Entonces, hay que revisar el desglose de las matrices energéticas por país, cómo se componen los autos eléctricos, dónde son fabricados y, por supuesto, el tipo de energías que se le inyecta. Pero a nivel mundial en general, nosotros estamos esperando que el 50% de los vehículos en el mundo van a ser conducidos en este sistema de propulsión, ya sea parcial o totalmente eléctrica para 2030. Y un factor que también es de mucho crecimiento es que las emisiones netas para el 2060 ya van a tener estas restricciones, unas restricciones máximas de CO2. Y esto va a hacer que aproximadamente el 30% de los vehículos de pasajeros en carreteras van a ser modelos ya sea de solo batería, híbridos enchufables o totalmente híbridos para el 2030. De hecho, para darles un ejemplo, la empresa Volkswagen ya ha presentado su plan New Auto, que el propósito es que realmente las ventas de sus vehículos sean completamente eléctricos para el 2030 y cumplir con estas emisiones netas de carbono, ¿no? Esto incluso puede superar a Tesla en cuanto al número de unidades vendidas en 2025 y masificar en cuanto a la inversión de un vehículo eléctrico que tenemos actualmente. Ahora, si hablamos de la cuestión de megatendencias de baterías, realmente se está estimando que se van a ir reduciendo poco a poco hasta llegar al 50% menos de los costos de fabricación. Ustedes saben que el costo de un vehículo eléctrico más o menos más del 50% viene siendo el costo de la batería. Y en México, algo que es muy importante son las cifras que nos han mencionado en el INEGI desde 2019, donde el 52% de los vehículos ya con tecnología eléctrica son comercializados básicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero entre 2016 y 2018, esta proporción híbrida a eléctrico se va a incrementar o se incrementó significativamente con un 514% del total de 1.607.165 vehículos. Entonces, estamos esperando que cada vez se duplique incluso este tipo de producción. México también tiene que ver cuestiones de contenido nacional, al ser un país eminentemente productor y armador de vehículos, pues obviamente la electromovilidad le va a causar todavía un superávit en este segmento, pero las pausas del impulso tecnológico y extendido
encendidas del vehículo netamente eléctrico sí nos van a ofrecer, digamos que, menor consumo de combustible fósil, revisiones de cuestiones de autonomía. Ahí también hay conceptos que quiero platicar con mis compañeros y ya voy cerrando mi marco introductorio respecto a esta autonomía, a este déficit de rango de los vehículos eléctricos, a cómo hacer que no tengamos esta ansiedad como usuarios de llegar de un lugar al otro, y esto tiene mucho que ver con la cuestión de infraestructura de recarga que me gustaría tocar más adelante. Pero básicamente el nivel de madurez que tenemos ahorita, y con esto cierro, con Metrobús, con los sistemas de transporte eléctricos en la Ciudad de México es alto también incluso comparado con Latinoamérica, y vamos a ver mayor implementación de buses eléctricos muy pronto, de adquisición de estas unidades. De hecho, para revisar un poquito los proyectos de planeación que tenemos en nuestro país, en la Ciudad de México ya tenemos 200 trolebuses adicionales para 2024, 53 e-buses de la línea 3, 20 e-buses de la línea 4 que van a estar ya completos para 2023, taxis eléctricos con un financiamiento de por lo menos 400 taxis eléctricos para 2024. Monterrey también con el sistema Metrorrey ya tiene 12 autobuses eléctricos que con esta licitación que se acaba de ganar, y 98 adicionales que vienen para el 2023. Hermosillo, la noticia que acabamos de ver recientemente en estas semanas, 150 patrullas eléctricas para finales del 2022, Mérida también, Guanajuato, y bueno, con esto abro la participación. Muchísimas gracias, Yolanda. Me gustaría preguntarles, bueno, desde luego Menei también, pero a Yolanda, Magdalena, Santiago y Guillermo, si tienen algún comentario al planteamiento inicial de Yolanda. A mí, para empezar, me gustaría subrayar la parte de contaminación. Estamos hablando mucho de cambio climático con muchísima razón, pero me gustaría comentar, tal vez muchos de ustedes lo sepan, que en México mueren de manera prematura cerca de 40,000 personas al año por problemas de contaminación del aire. Y esto es un dato absolutamente científico, porque la mayor parte de esas muertes, el 95%, se debe a las partículas de 2.5 que van directo a los pulmones. Entonces, si se tiene una claridad sobre la densidad demográfica y sobre los patrones demográficos de un país y la exposición de una ciudad, de una localidad, y la exposición que las personas tienen a las partículas 2.5, se puede dar con mucha precisión el número de enfermedades y de muertes prematuras que hay. Y en México, les recuerdo, esta cifra tremenda, inaceptable, es cerca de 40,000 muertes prematuras al año. No sé si alguien más quiera comentar. Dato relevante, Juan Carlos, porque tienes toda la razón. De hecho, entre 2030 y 2050, el cambio climático nos va a causar 250,000 muertes adicionales al tema de malnutrición, al paludismo, la diarrea y el estrés crónico y calórico. Entonces, sí es un tema que a nivel mundial también impacta fuertemente. Y el transporte es uno de los principales. Perdón. Adelante, por favor, Guillermo. Creo que la revolución que representa la electromovilidad pues va más allá del transporte, porque va a cambiar nuestra forma de vida, nuestra cadena industrial, ¿no? Hoy en día tenemos armadoras en México, y bueno, lo va a platicar Magda al rato. Va a tener que haber una nueva vocación industrial, social, de cómo administramos nuestro transporte, ¿no? En particular lo que mencionó Yolanda, creo que es bien interesante el tema de la angustia de la carga, ¿no? Mucha gente que tiene los autos eléctricos tiene que aproximar a su relación con el transporte de una manera diferente a como lo hacemos con la gasolina. Vas a tener que tener una planeación mucho más estricta, en tanto no tengas una red robusta de cargadores, ¿no? Y confiable, porque puede ser que llegues al lugar y el cargador a lo mejor no está en las condiciones para darte el servicio. Afortunadamente hay una convergencia en cargadores. Ya 10 marcas en América del Norte han anunciado que van a utilizar la tecnología desarrollada por Tesla, y eso va a facilitar muchísimo el acceso a esta red de cargadores, ¿no? Pero yo más adelante quisiera platicar un poquito de políticas públicas como una red troncal de carga que nos permita comunicar los grandes corredores de transporte de nuestro país. Estupendo. Si me permiten, a mí lo que me gustaría aportar sobre este tema es que súper interesante, Yolanda, ¿no? Los datos que aportas, y bueno, totalmente de acuerdo que es mucho de la información y datos que seguimos todo el tiempo. La movilidad eléctrica, digamos, es la culminación a donde queremos llegar, porque ahí hay 0 emisiones, ¿no? Pero también hay muchas etapas anteriores que suman, que aportan, porque también es verdad que la movilidad eléctrica, si lo pensamos en el usuario personal, ¿no? Como tal, los vehículos que vemos
todos los días en las calles, pensar en una transformación de la flota en el muy corto plazo, la verdad sería maravilloso, pero no es tan factible. Sin embargo, creo que también hay muchas etapas intermedias que suman, que aportan al tema de ir reduciendo la huella de carbono, como es el tema de motores más eficientes, ¿no? Y creo que el tema de educación es súper importante, por esto me encantó la invitación y creo que en la parte de hacer divulgación, ¿no? Educar, compartir a diferentes paneles, universidades, a la sociedad, porque hay tan poca información, está tan poco difundido los beneficios, los impactos, qué significa un vehículo eléctrico, ¿no? Cómo se convive con él, esta, como dices, bien apuntas, ¿no? Esta reeducación que tenemos de hacer desde la planificación, cómo voy a hacer la carga, la hago una vez por semana, la autonomía me da para mis trayectos, ¿no? Pero incluso las etapas intermedias, los vehículos híbridos, ¿no? Creo que lo que también ha puesto en la mesa esta revolución, ¿no? de movilidad eléctrica es abrir el espectro, ¿no? Generar diversidad de opciones, sea, por ejemplo, ¿no? el tema de vehículos híbridos enchufables, motorizaciones eficientes, turbos, motores más pequeños, ¿no? Que también en eso también tenemos que hacer una reeducación, porque tenemos como estos como preconceptos de que el auto entre más grande y los motores más grandes y entre más ruido, ¿no? Más potente, cuando la generación, por ejemplo, de motores turbos son mucho más eficientes en consumo, en emisión de gases. Y lo que ha ido generando, por ejemplo, en el caso de Renault, empezaron con el tema de movilidad eléctrica empezaron porque yo todavía no estaba acá, hace más de 20 años, pero ha ido generando otras pistas, como el tema de también movilidad a través de hidrógeno, ¿no? Entonces, creo que es algo muy padre, es algo muy esperanzador, podría decir, porque va abriendo otras brechas, va abriendo otros caminos que también van a acercar y pueden ir acotando, ¿no? Esta meta. Buenísimo. ¿Alguien más? A mí me gustaría, para finalizar esta ronda, también recordar una estrategia muy común para descarbonizar las economías y que es un poco el plan que estamos siguiendo en esta serie de webinarios. Lo primero que hay que fijarse es en la eficiencia, que ya lo mencionó también Magdalena, ¿no? Asegurarnos de la eficiencia energética, y de eso trató el primer webinario. Lo segundo es descarbonizar el sistema eléctrico. ¿Y por qué descarbonizar el sistema eléctrico? Porque hay muchísimas actividades, muchísimos procesos, entre ellos el transporte, que pueden electrificarse. Y a pesar de que, como bien dice Yolanda, aunque no esté descarbonizado el sistema eléctrico, de todas maneras hay menos emisiones de carbono en el transporte si se electrifica, pues tenemos de whole enchilada, ¿no? El paquete completo, si descarbonizamos el sistema eléctrico. Entonces, esto de eficiencia energética, descarbonizar el sector eléctrico y electrificar lo electrificable, hay muchas cosas que no se pueden electrificar, por eso el hidrógeno y otros temas son tan importantes, o la captura inclusive de gases, es parte de esta estrategia global. Muy bien. Vamos a tomar las preguntas de la audiencia al final de las presentaciones. Entonces, yo le daría ahora la palabra a Santiago Fernández. Muchas gracias, Santiago, como siempre, por tu entusiasta y súper bien informada presencia. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias, Yolanda, por tan interesante introducción. Creo que ayudó muy bien a enmarcar los temas que vamos a estar platicando hoy. Yo me disculpo, sí traigo un par de diapositivas que creo que me van a apoyar a hacer un poco más concreto y pues abordar de una manera, digamos, más tangible los temas que estamos tratando hoy. Cuando me invitó Juan Carlos a platicar desde la perspectiva urbana de la electrificación de la movilidad, como que batallé un poco en cómo estructurar la presentación, porque cuando hablamos de urbano implica naturalmente pensar en muchas dimensiones, en un enfoque que tiene que sí o sí ser integral, e involucrar diferentes disciplinas, diferentes áreas de pensamiento, de acción, diferentes sectores en estrategias que sean, digamos, un poco más comunes y de mayor escala. Entonces, se me ocurrió que puedo enmarcar la discusión alrededor de este estudio que publicamos hace un par de años con unos colegas de la Universidad de California en Davis,
en la cual evaluamos algunos escenarios de paquetes de políticas públicas y el impacto que tendrían en el largo plazo en realmente alcanzar un futuro, digamos, no solamente bajo en carbono, sino idealmente carbono cero. Entonces, estos 4 escenarios pues, son bastante básicos. El primero, que es el business as usual, me parece que Yolanda lo escribió muy bien. Estamos en un momento en el cual el sector transporte emite una proporción muy importante de los gases que tienen impacto en el clima, también una proporción muy grande de los contaminantes a nivel local en las ciudades, además de otra serie de externalidades. Y bueno, lo que encontramos es que si seguimos en esta tendencia, cada vez nos vamos alejando más de esta línea que cada vez se hace más presente de mantenernos por debajo de una cantidad de emisiones de carbono que mantengan, digamos, entre comillas, la habitabilidad del planeta. El segundo escenario me parece que es el que generalmente tenemos en la mente cuando hablamos de electrificación, que es qué pasaría si hacemos todos los vehículos eléctricos. Hacer una política muy agresiva de reinversión, de reconversión de flotas, tanto públicas y privadas. Como pueden ver en la gráfica, en esta línea rosita, pues tiene un gran potencial enorme para reducir a una fracción de lo que tenemos ahora las emisiones del sector transporte. Otro escenario que evaluaron es qué pasaría si nos olvidamos de electrificación y solamente nos enfocamos en invertir los modos que tengan menos otras externalidades sociales que las emitan en menor medida, como la bicicleta o el transporte público, o estos modos que consideramos entre comillas verdes. Cuando evaluamos en realidad el impacto de largo plazo de una política que está completamente cegada a mejorar los modos y incentivar un cambio modal hacia modos más sustentables, vemos que tampoco es la panacea y que el potencial de reducción se va limitando en el largo plazo y nos va a ser difícil bajar de un 75% de los niveles actuales porque ya contamos con un stock digamos, de vehículos contaminantes que va a ser difícil, pues, digamos, convertir o reconvertir, como comentaba ahorita, me parece que Magdalena. Y el último escenario es el que, pues, obviamente, tiene pues, un poco más de sentido, que es el de, pues, pensemos en todo. Por un lado, pensemos en electrificar los vehículos, pero también en una serie de políticas urbanas que incentiven ciudades más compactas, con un menor uso del espacio, que faciliten, digamos, la interacción cara a cara y que sean ciudades en las cuales caminar y andar en bicicleta sea más fácil. Y bueno, cuando evaluamos este escenario vemos que sí permite, en cierta forma, mantenernos debajo de este límite de los 2 grados digamos que entre comillas se pactaron en estos acuerdos de París. Entonces, creo que es una forma interesante para mostrar y comenzar a conversar entre, pues sí, la importancia de incorporar diferentes perspectivas y áreas, sobre todo de política pública en esta tendencia, ¿no? No solamente podemos pensar en la electrificación, sino tenemos que también considerar toda esta serie de externalidades y efectos adicionales que tiene el sector transporte. Entonces, bueno, creo que me quedan un par de minutitos. Igual voy a aprovechar como para mostrar algunos de las soluciones potenciales. Y creo que un buen punto de partida es, vamos a hablar brevemente de qué implica la situación en la que estamos actualmente. Pues en el business as usual, si continuamos en esta tendencia, vamos a seguir experimentando, como mencionaba ahorita Juan Carlos, costos fuertes en salud, no solamente por las emisiones locales, sino los accidentes, los altos costos directos públicos y privados que implica la provisión de infraestructura para el auto, además de congestión y el acceso reducido a las oportunidades para las personas que no tienen acceso a un auto, y una serie de impactos negativos que trae la infraestructura accesiva para el auto, como es la división de vecindarios o la expansión suburbana. Si empezamos a invertir, poner todas nuestras energías solamente en electrificar, vamos a seguir conservando la mayoría de las externalidades del uso del auto, pero sí vamos a tener las ganancias en las reducciones de emisiones de carbono de largo plazo y también en la contaminación local, tanto del aire como del ruido. Como les comentaba, si nos enfocamos en cambiar por completo la forma en la que nos movemos y le apostamos solamente a la bicicleta y a la caminata, vamos a tener los beneficios de evitar muchas de las externalidades del uso del auto, como reducir las muertes, mejorar la salud, mejorar el acceso a las oportunidades, pero vamos a tener reducciones en la contaminación menores al escenario de electrificación alta. Y finalmente este escenario, que es el que queremos llegar, pues nos permite por un lado capturar los impactos positivos de la electrificación, en permitirnos mantenernos en una tendencia consistente con los acuerdos de París, disfrutar de ciudades menos contaminadas al mismo tiempo que mitigamos todas estas otras externalidades que tiene el uso desmedido del auto. Y bueno, como mensaje final, pues nada más quería poner como este slide que sé que tiene mucho texto, pero es una lista como de ideas y muchas ya se han estado discutiendo ahorita por los otros panelistas.
Pero la idea que quería mostrar aquí es la importancia de pensar en una batería de opciones, en pensar en políticas integradas que hablen tanto del transporte como de la tecnología, la política industrial, la política económica y también la política urbana y de uso de suelo. Y algunos ejemplos de lo que tenemos que hacer es, por un lado, reasignar el presupuesto de transporte hacia modos más eficientes, fomentar usos más sustentables, fomentar modos más sustentables, pero también desde el lado de la tecnología tenemos que impulsar estándares de ahorro de combustibles cada vez más estrictos, fomentar la reutilización de baterías para que esta promesa de la electrificación tampoco, digamos, resulte más perniciosa de lo que pensamos, promover una red eléctrica descarbonizada, que ese es otro reto que están muchas veces pensando compañeros en otras disciplinas y que luego poco se hablan con los arquitectos, con los planeadores urbanos o las personas que están en finanzas, pues sí, y básicamente creo que ese es el mensaje, ¿no? Que a través de este tipo de foros podemos tener una discusión, pues sí, más multidisciplinaria y siempre pensando que necesitamos tener ideas de todos los sectores y sobre todo la cooperación de diferentes perspectivas y personas en diferentes disciplinas. Y ahora sí es todo. Les agradezco mucho. Estupendo, Santiago. Muchas gracias. Muy ilustrativo. Otra vez abro los micrófonos para si alguno de los panelistas, las panelistas quisiera comentar la participación de Santiago. Yo quisiera comentar en cuanto al tema de la red eléctrica, porque si básicamente tendríamos 36 millones de autos y todos fueran eléctricos, como lo son actualmente, necesitaríamos básicamente cubrir 1.2 veces más de energía de la que tenemos actualmente. Entonces, sí es un tema de política pública que me parece va a tratar Guillermo, pero que sí necesitaríamos estar pensando. Y en cuanto a las externalidades, creo que también hay áreas de oportunidad en el tema de la electromovilidad. O sea, evidentemente la cuestión del litio, la cuestión de las baterías, la cuestión de los potenciales incendios de los vehículos eléctricos. El apagar un incendio de un vehículo eléctrico es complejo, mucho más complejo que el de uno de combustión interna, y habrá que ver cómo preparamos también a nuestros cuerpos de bomberos y a nuestra sociedad civil. De hecho, cada auto eléctrico, dependiendo de la marca que tienen, obviamente la batería está en un espacio diferente del vehículo eléctrico. Entonces, primero hay que inmovilizar el vehículo eléctrico, luego hay que ver en los manuales, que todos tuviéramos acceso a esos manuales de todos los vehículos eléctricos, de dónde está ubicada la batería. Hay cuestiones y protocolos de seguridad diversos que no son como un vehículo de combustión interna. Y además, el manejo de un vehículo eléctrico es diferente del de uno de combustión interna. Tienes que ver si son ciudades, por ejemplo, para el transporte público masivo, si son ciudades que realmente requieren más aire acondicionado, obviamente la batería tiene que ser más grande, el costo es quizás mayor. Incluso en el transporte público o en el transporte de vehículos ligeros, también tienes que ver cómo lo manejas, el frenado, las curvas, cómo subes en las pendientes, porque eso depende mucho de la ansiedad de rango y de cuánto va a llegar tu batería. Gracias, Yolanda. ¿Alguien más? Yo quisiera comentar un tema Adelante, importante que es el tema de la eficiencia en los motores a combustión, que como bien mencionó Santiago, va a haber pues que tener esa migración y esa actividad en paralelo, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un espacio para las normas de eficiencia, hay que presionar incluso a los fabricantes porque vamos a tener todavía varios años, sobre todo en países donde no vamos a tener una infraestructura tan desarrollada para poder tener este tipo de vehículos a nivel regional, pues tener estos vehículos a mayor eficiencia. Hay un dato bien interesante donde en Estados Unidos, por ejemplo, gracias a estas normas de eficiencia, hoy se están alcanzando los kilómetros recorridos, las millas recorridas, con un mucho menor consumo de gasolina. Y eso va a presionar pues muchísimo a tener nuevas tecnologías y a tener una transición ordenada, ¿no? Donde a lo mejor las ciudades pueden irse construyendo de manera vertical, donde vas a tener una serie de servicios concentrados en regiones mucho más compactas en términos de extensión, pero cuando sales hacia el resto de un territorio tan extenso como el nuestro, yo creo que vamos a tener que seguir manejando autos a combustión, por más que tengamos redes troncales de carga, por más que tengamos transporte público y de carga eléctrico, siempre va a haber todo ese mallado que va a requerir ser atendido por nuevas tecnologías dentro del mundo de la combustión. Buenísimo. ¿Alguien más? En este último tema, perdóname nada más para Adelante, Magdalena. ¿no?
coincido completamente, se tiene que trabajar en las dos vertientes, ¿no? Seguir avanzando en cómo este tema de movilidad eléctrica cada vez es más democrático, podríamos decir, ¿no? Que sea al alcance de las mayorías, con mayores autonomías, beneficios y demás, pero evidentemente el tema de los vehículos térmicos también tiene que seguir haciendo su trabajo. Y en eso la verdad que se ha hecho avances también muy interesantes, te digo, creo que falta difundir, ¿no? Compartir toda esta información, sobre todo desde la parte de favorecer que el usuario, ¿no? Que el conductor sepa los beneficios o su impacto positivo al ambiente por conducir un vehículo con ciertas características, ¿no? O sea, que el tener un motor de 1 litro, ¿no? Versus 2.5 que teníamos en el pasado, no es una pérdida de estatus, sino enarbola tu contribución al planeta, ¿no? O este tema, por ejemplo, del start-stop, ¿no? Que es este mecanismo en los autos, que mucha gente lo relaciona como el auto se me apagó y entonces consume más gasolina cuando se vuelve a encender. Y no, es todo lo contrario, ¿no? Es una tecnología para eficientar el uso de combustible. El aire, el gas de los aires acondicionados también, ¿no? De verdad, ha generado, creo que una investigación y una búsqueda permanente de cómo ir disminuyendo el impacto, sea del lado de la electricidad, pero también coincido, sobre todo en nuestros países, ¿no? También no creo, me encantaría pensar que en el 2030 tendremos el 60% de movilidad eléctrica, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado que tanto que la movilidad de combustión siga siendo una opción de las mayorías, responsablemente a la industria nos toca contribuir mucho, seguir investigando, cambiando, adoptando nuevas tecnologías, invirtiendo, ¿no? Porque son inversiones cuantiosas, pero sin duda pagan en la sostenibilidad del modelo. Muy bien, muy bien. Antes de pasarle la palabra a Magdalena, Santiago, me gustaría que comentaras buenas prácticas. ¿Cuáles son las ciudades en el mundo con mejores prácticas en lo que dices, en el shift y en la electrificación? Y en México, ¿qué ciudades crees tú que van mejor? Pues creo que gracias a Dios hay muy buenos ejemplos a nivel mundial. Hay ciudades que han avanzado de manera dramática en descarbonizar sus sistemas de transporte. Los casos obvios pues son las ciudades del norte de Europa, ¿no? Oslo, Copenhague, aunque luego los vemos como casos muy alejados. No hay que olvidar que hace un par de décadas estas ciudades también estaban repletas de autos y de la congestión. Estas ciudades lo que han hecho pues son básicamente dos cosas. Uno es apostarle de manera decidida en los presupuestos públicos a los modos más sustentables. Muy vistoso lo que hace Copenhague en la bicicleta, por ejemplo, Oslo, con las áreas caminables, por ejemplo. Y por otro lado, también fomentar que el desarrollo urbano sea de una manera muy compacta. Ellos se apuestan a que la vivienda social, por ejemplo, siempre tiene que estar integrada a un sistema de transporte público masivo, ya sea un autobús, por ejemplo, de alta frecuencia o un sistema de riel. Pero también creo que a pesar de estos ejemplos, digamos, que se pueden percibir como, digamos, tan avanzados que luego no sabemos cómo empezar, vemos algunos ejemplos en ciudades en vías de desarrollo que nos dan buenas ideas. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad que le ha apostado muchísimo y de manera masiva al transporte público eléctrico. Ellos ya tienen más de 1,000 unidades, por ejemplo, en circulación, cuando todavía en México ahorita hablamos que Metrobús tiene un par de líneas, Monterrey está construyendo otras y Guadalajara también está avanzando en ese sentido. Pero bueno, Bogotá sí le apostó de manera decidida a electrificar su sistema de Transmilenio de manera, digamos, de manera masiva y muy rápido. Santiago de Chile también hizo algo similar. Y lo que creo que es rescatable de estos dos ejemplos, el de Bogotá y Santiago de Chile, primero que son casos mucho más cercanos a nuestra situación, ¿no? Y como países latinoamericanos compartimos muchas problemáticas en términos de acceso a financiamiento, por ejemplo. Y creo que lo que ellos encontraron un modelo muy interesante de traer otros actores a que inviertan en la electrificación de flotas de transporte público. El de Santiago, por ejemplo, es un caso súper interesante porque el que invirtió en los autobuses es una empresa de energía. Entonces, ellos ya viendo como una apuesta, digamos, a las ganancias que van a tener en el largo plazo de proveer energía al sistema, ya pueden redirigir estas ganancias futuras a hoy asumir el riesgo, entonces nosotros vamos a comprar la flota. Entonces, como estos esquemas, digamos, de propiedad asociada que le llaman, es
quién es el más apropiado para absorber el riesgo. Creo que estos ejemplos latinoamericanos son bien interesantes, particularmente en el reto de electrificación, y algo que en México podríamos empezar a hacer relativamente fácil, ¿no? Lo que hasta tenemos esta brecha ahorita en la electrificación de que pues es más caro hoy adquirir un autobús eléctrico, por ejemplo, pero sabemos que en el mediano o largo plazo los costos de operación son mucho menores. Lo que tenemos es una brecha ahorita de capital que pues al menos en Latinoamérica están explorando varias formas de cómo llenarla. Y creo que una buena idea que podríamos explorar en México es esa, ¿no? Cómo traemos otros actores, como pueden ser las armadoras, las empresas de energía, a cerrar esta brecha, digamos, en el capital para poder electrificar más rápido, en particular el transporte público. Estupendo. El financiamiento podría ser uno de los temas que abordáramos en alguno de los webinarios futuros, ¿no? Para todo esto, para toda esta visión de energía al 2050. Estupendo. Bien, Magdalena, adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, de hecho estaba revisando las preguntas que están en el chat. Me gustaría abordar un par de temas que ligan perfecto entre lo que puedo aportar un poco desde la industria y con las dudas que están surgiendo. Traté como de recuperar varias y aglutinarlas en un par de temas. Uno tiene que ver, creo que hay varias preguntas ligadas al uso de flotillas eléctricas. ¿Dónde están los beneficios? ¿No? Hablan de TCO, ¿no? ¿Dónde están todas esas bondades detrás de las flotas eléctricas? Son muchas. Me gustaría compartirles un caso de éxito, que de hecho cuando nosotros en el 2012, fue el primer vehículo que tuvimos en México. Fue más un vehículo conceptual, que fue Twizy, un biplaza que abre así con las alas como de mosca. Y que incluso tuvo gran aceptación. Se usó, como bien mencionabas, Yolanda, para hacer patrullaje en algunas ciudades, en Guadalajara, en Mérida, en Campeche, pero a nosotros nos ayudó mucho para empezar a entender qué era la movilidad eléctrica, ¿no? Cómo abordarla, qué necesitaba el cliente, cuáles eran los usos que podía tener, y de eso fuimos avanzando a otros vehículos, donde hemos encontrado que hay un espacio para crecer es en la parte de vehículos comerciales o en los de transporte. ¿Y por qué? Me gustaría hacer un alto aquí, ¿no? No es que el tema de vehículos de pasajero no tenga un futuro. El tema es que la infraestructura es tan costosa como bien mencionan, ¿no? El tema de la autonomía, todavía hay una brecha ahí por avanzar, y el retorno de la inversión, si lo quisiéramos llamar así, en un vehículo de uso personal, pues es más lento, ¿no? Es más tardado, dada la inversión que necesito hacer respecto a la autonomía, la disponibilidad que tengo del vehículo y el costo por kilómetro. En el tema de los vehículos comerciales o de transporte, esta recuperación es mucho más acelerada porque pero además ahí es donde se justifica también el tema de tener movilidad eléctrica, porque son vehículos que están circulando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una mitigación inmediata o muy clara del tema de reducción de huella de carbono. Entonces, cuando trajimos Kangoo, que es un furgón pequeño de 3.3 metros cúbicos y que es perfecto para última milla, vimos un cliente, ¿no? Y él, pues, tienen también maravilloso de todo esto, que cada vez son más empresas que se están sumando a este tema, ¿no? A este compromiso global empresarial de ir reduciendo huella de carbono, pero ellos estaban muy concentrados en el tema de cómo me suma, cómo contribuyo yo al tema de reducción, pero es verdad que es una inversión importante. Entonces empecemos por algunos vehículos, ¿no? Esta persona pensando en que era una gran inversión, el retorno era desde la parte muy encomiable, ¿no? Social, pero la parte económica quedaba un poco de lado. Me senté a hacerle los números, ¿no? De, a ver, ¿cuánto gastas de combustible en un mes, en un vehículo que está todo el tiempo circulando, ¿no? ¿Cuánto es, dependiendo de los cargadores en donde estén? Importante mencionar, hablando de incentivos, por ejemplo, si los cargadores están en zonas industriales, que normalmente es donde están los centros de distribución, ¿no? De estas empresas de carga, tienen un tarificador distinto. Entonces, el beneficio en el costo de la electricidad, dependiendo de los hábitos de manejo, puede ir hasta un 85%, comparativamente
respecto al combustible. Entonces, hicimos la proyección, digamos, de los ahorros, ¿no? De este combustible versus la electricidad. También tiene otros beneficios inherentes que al tener el vehículo una autonomía definida, quedaba perfecto para hacer su ruta del día, el vehículo necesita regresar al lugar de carga. Entonces, el vehículo puede prescindir de sistemas satelitales o de GPS y demás de vigilancia, porque el vehículo se vigila solo, tiene que regresar al punto de carga, ¿no? También está el tema de los costos de mantenimiento y operación, que son significativamente más bajos. Les podría decir que el costo de mantenimiento no es ni un 20% de lo que representa un costo de mantenimiento de un vehículo de combustión. También, al tener menos componentes, menos partes, ¿no? Hay un menor desgaste y claramente, pues, el mayor impacto y más importante, la disminución de huella de carbono. Cuando hicimos los números, lo que le demostramos a esta empresa es que estaba, por supuesto, todo el beneficio de huella de carbono, pero había un retorno claro. O sea, el retorno se cumplía antes del tercer año. Entonces, ahí la flota se multiplicó por 10. El número originalmente que habíamos negociado, la respuesta fue, ¿cuánto tienes en stock? Dámelo todo, ¿no? Porque realmente es parte de la educación, creo que falta hacer para que se convierta en una opción real, viable, ¿no? Realmente hace sentido. Incluso económicamente, el TCO es conveniente respecto a un vehículo de combustión. Además, también por ahí leía que hablaban o preguntaban acerca de los incentivos. Sí, sí tienen incentivos. Tienen incentivos, por ejemplo, están exentos del pago del ISAN, están exentos del pago de tenencia, ¿no? Exentos de verificación vehicular. Los vehículos eléctricos están todos los días, ¿no? Que, por ejemplo, para vehículos de transporte es una condición totalmente necesaria. En el caso de los vehículos importados, si están adheridos al programa de apoyo a la competitividad, se elimina la tarifa arancelaria, ¿no? De importación. Entonces, realmente sí hay muchos beneficios. Nuevamente, creo que lo que falta es, y por eso me encantan estos foros, ¿no? Porque son espacios de ir generando cada vez más un mayor acercamiento a esta industria que tiene tantas bondades y que creo que para el tema de movilidad, sobre todo, como lo decía Ana, en el tema de última milla, en el tema de transporte, donde por kilómetros por día, ¿no? Hay mucho más circulación, es ahí donde se justifica también incluso económicamente y claramente el mayor impacto en reducción de huella de carbono. Buenísimo. Muchas gracias, Magdalena. Adelante, Yolanda. Sí, quería complementarlo de Magdalena porque da datos muy, muy interesantes. Un taxi, por ejemplo, circula hasta 3 veces más que un vehículo privado normal. Entonces, claramente que en cuanto a huella de carbono y en cuanto al gobierno dar incentivos fiscales, hace sentido. Entonces, sí es electrificación masiva, sí es apostar a transporte público, pero también ese tipo de transportes, estilos taxis, estilo Uber, etcétera, va a ser súper importante que los gobiernos den estos incentivos fiscales, ¿no? Otro tema que me gustó mucho y que lo comentaron tanto Santiago como Magdalena es el tema del costo de inversión. Si bien es cierto que se ha ido disminuyendo cada vez más, porque sí hemos visto que los precios han estado bajando, la realidad, como comenta Magdalena, es que todo el mantenimiento y la operación es mucho menor que el de un vehículo de combustión interna y más o menos se calcula que en 4 años, dependiendo de las rutas y el kilometraje que abarcas, realmente ahí ya encuentres el punto de equilibrio y va a ser mucho mejor que un vehículo de combustión interna. Ahora, hay otros retos, por ejemplo, el tema de los segundos usos de los vehículos eléctricos, que no va a ser como el de uno de combustión interna, y cuál va a ser ese mercado y qué vamos a hacer con esos vehículos. Y otra cosa que me gustó de la presentación de Santiago es, en estas eficiencias, externalidades, impactos positivos y negativos, pues también revisar todo este tema de la generación distribuida, de los paneles solares, y en algunas de las preguntas que nos hicieron ahorita, los que nos hacen el favor de acompañarnos, nos decían, bueno, es que en los edificios no hay para poner tu enchufable, ¿no? Entonces, eso sí tiene que venir de política pública y tiene que venir en una ley de electromovilidad y hacer que todos entonces los edificios puedan tener esta infraestructura de recarga, pero además que quizás podamos conectarlo con la transición energética, con los paneles solares y la generación distribuida, y así disminuyes mucho más la huella de carbono. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien. Guillermo, entonces pasaríamos contigo. Sí, Gracias. pues
Muchas gracias. Ha estado bien interesante las aportaciones de las colegas de Santiago, de Juan Carlos. Yo creo que el tema de política pública es bien interesante porque hemos pasado de una discusión, yo me acuerdo la discusión del 2013, 2014, la ley de la transición energética, en donde era una pelea brutal porque la energía renovable y estas nuevas tecnologías eran deseables, pero no económicas. Y hubo una revolución en esos años en los cuales pues, se diseñaron estos certificados, ¿no? Con Juan Carlos aquí a la cabeza de los think tanks que nos ayudaron a diseñar los certificados de energía limpia, en lo que se dijo, oye, pues vamos a ir destruyendo estos incentivos, porque en la medida en que el mercado y los precios y sobre todo los costos de estas tecnologías se van reduciendo, pues va haciendo el papel del regulador del Estado un poco menor y más de conducción más que de incentivo, ¿no? Sin duda se necesita una política de incentivos, no lo desprecio, pero lo que nos cuenta Magdalena, que es bien interesante, es, oye, la flotilla hace sus cuentas y dice, ah, caray, pues es que me tengo que mover a ese tipo de tecnologías porque me hace sentido económico. Entonces, creo que eso es lo que hay que despertar. Primera acción de política pública me parece que es la información, que es, hay que decirle a la gente que va a hacer un buen negocio si hace esa inversión. ¿Qué necesitamos? Pues políticas de financiamiento, ¿no? Como bien lo decía Santiago, son inversiones fuertes, pero que si las calculas en términos de su alternativa en tecnología térmica, pues se paga en algunos años, ¿no? Entonces el tema es platicar mucho con el sector financiero. Yo me acuerdo que en la CRE me la pasaba hablando con los dueños de los bancos, con los directores generales, y me decían, sí, es que sí damos créditos, pero los damos con tasa, digamos, de una tarjeta de crédito. Y le dije, oye, pues es que ese crédito pues no tiene ningún sentido porque pues estás cobrando pues como si no tuvieras pues un impacto, como si no tuvieras un colateral, porque el auto es un colateral, el techo solar es un colateral. Entonces ha habido un cambio también importante en el mundo del financiamiento. Entonces, estamos hablando de información, estamos hablando de financiamiento, y ahí es donde ya pueden empezar a aterrizar algunas políticas públicas, ¿no? Yolanda y yo hemos platicado con los diputados, con los senadores, de esta ley de electromovilidad, que tiene varios elementos, ¿no? El primero, pues, es aranceles. El segundo es el tema de la certificación de los trabajos, ¿no? O sea, puede ser que las piezas con las que arman los coches no cumplen con ciertos estándares mínimos. El tema que ya se mencionó de seguridad, hemos visto unos videos espantosos de autos incendiados, entonces hay que ver cuál es la tecnología para que esto no ocurra y qué tecnologías están en ese sentido. El tema del capital humano, ese es un tema grandote de política pública, porque el sector armador hoy en día tiene toda una cadena de valor que está basada en estas múltiples piezas que forman un auto a combustión. En la medida en que un auto de baterías básicamente es un motorcito que se mueve a través de un convertidor, a través de un panel, a través de una batería, híjole, pues lo que mencionaba Magdalena, que dice es que casi no vas a necesitar mantenimiento, pues tiene como contraparte que casi no necesitas gente para armar coches, porque son piezas ya más, digamos, contadas con la mano, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero hay una conversión industrial muy fuerte, ¿no? La armadora de Tesla que van a poner en Nuevo León no es lo mismo que la armadora que tenemos en Toluca, que está armando autos con tornillos y con piezas y con una serie de elementos que tenían los motores a combustión. Entonces, necesitamos una conversión industrial y una conversión del capital humano. ¿Qué vamos a hacer con todo este capital humano capacitado, listo para operar la maquila? Cuando le dices, oye, es que 10 robots van a estar armando los autos y tú vas a estar prácticamente supervisando la calidad, ¿no? Yo tuve oportunidad de visitar la fábrica de Tesla en California y sí es muy sorprendente, ¿no? Sí hay muchos trabajadores, pero gran parte del trabajo fuerte, duro, lo traen unos robots gigantescos, ¿no? Que están pintando, que están armando, que desarman, porque pintan y luego desarman. Entonces es bien interesante y creo que Juan Carlos lo ha referido en conversaciones que hemos tenido es que no es nada más la movilidad, o sea, nos va a cambiar la estructura de la educación,
la estructura del trabajo industrial, la vocación que va a tener nuestro país para poder seguir compitiendo en la maquila y en la formación de tecnología. Y creo que esa es la parte bien interesante, ¿no? Ahora que Tesla se está poniendo, que está Audi, que está Renault. Bueno, el primer coche eléctrico que yo conocí, le decía yo a Magda, pues en México fue un cochecito pequeñito que tenían los policías en Campeche, ¿no? Y me subí y era una cosa hermosa, ¿no? Y era un Renault, fíjate, era un Renault patrulla. Pero bueno, todo esto para mí me dice que necesitamos de verdad reflexionar sobre cómo desarrollar esta industria y necesitamos academia, a urbanistas, a ambientalistas y obviamente a la propia industria automotriz. Muchas gracias. Guillermo, muy bien. Comentarios a la participación de Guillermo. Sí, bueno, de mi lado, en cuanto a política pública y ley, creo que tiene mucha razón Guillermo, sobre todo en cuanto a la reducción progresiva de aranceles se refiere, porque hasta ahorita está estipulada al 2024 y sí, para que exista un ecosistema de electromovilidad en el país, por lo menos la necesitamos hacia el 2030, ¿no? Y estos temas también que menciona Guillermo de la deducibilidad, pues un vehículo eléctrico más o menos tiene deducibilidad de 250,000 pesos cuando el costo es quizás mucho mayor. Entonces, además de estos incentivos que bien menciona Magdalena, tal vez también tendríamos que mirar los incentivos fiscales y genéricos, ¿no? Aplicables al transporte público masivo, ¿no? Y algo que también me gusta mucho lo que comentó Guillermo es todas estas certificaciones nacionales de protocolos de seguridad, de comunicación, de certificados para la infraestructura de recarga, que también es importante en términos de seguridad. Y por supuesto, para evitar las cuestiones de ansiedad de rango, la política pública y la ley es fundamental para que exista por lo menos un presupuesto mínimo en las ciudades o a nivel estado para que haya una red pública a nivel nacional que permita eliminar esta ansiedad de rango, ¿no? Y yo como última intervención sí me gustaría comentar la cuestión de las baterías de litio, porque sí tenemos que involucrar aquí transición energética, evitar el greenwashing, el colonialismo verde, y la verdad es que se estima que la demanda de baterías de litio para 2030 se va a multiplicar por 10 veces. Entonces, va a multiplicarse el tema del cobre, va a multiplicarse el tema del aluminio, según pues, datos importantes de la Agencia Internacional de Energía, en cuanto a combustibles fósiles, básicamente en un auto de combustión interna tienes 23 kilogramos de cobre, pero un vehículo eléctrico híbrido tiene 60 kilogramos y un vehículo eléctrico de batería tiene 83 kilogramos y un autobús eléctrico 369 kilogramos. Y todo esto si lo verificamos con las cuestiones hidrográficas, todas las cuestiones que van a acontecer en los países subdesarrollados, hay que revisarlas en cuanto a cadena de suministro. Estupendo. Muy bien. A mí me gustaría complementar un poco a lo que está diciendo Guillermo y Yolanda sobre qué va a pasar, digamos, con toda esta mano de obra. Yo creo que yo soy un poco optimista sobre el tema, porque algo que también esto está generando es una modificación o reconversión de la industria, ¿no? Entonces, digamos, está sí el tema de tal vez un vehículo eléctrico que tiene menos piezas, ahora menos componentes, pero surgen nuevas pistas, nuevos negocios, ¿no? Por ejemplo, todo este tema de la economía circular, ¿no? Donde estamos hablando de precisamente lo que menciona Yolanda, ¿no? ¿Qué hacemos entonces ahora con el tema de las baterías? ¿Cómo hacemos la recuperación de componentes, ¿no? Para disminuir el impacto? También creo que ha generado una conciencia de no solamente es el tema de la combustión, sino cómo tenemos materiales también, ¿no? Reducir el uso de cuero, hacer materiales que sean de reciclado, ¿no? Los bumpers, componentes plásticos que se puedan hacer de componentes de reciclaje. Entonces, hay todo un tema Renault tiene en Francia, hay toda una planta que se llama Refactory, que tiene precisamente ese su cometido, ¿no? Cómo hacer un vehículo con el menor impacto posible ambiental, ¿no? Cómo reequilibrar el uso de los materiales, cómo hacer la circularidad del tema de la batería, ir disminuyendo, no solamente en el tema del combustible, pero en todos los componentes del vehículo, el caucho, ¿no? Cómo
creo que de verdad el gran beneficio, la gran bondad que veo detrás de todo esto es una generación de conciencia que cada vez va teniendo un mayor impacto, ¿no? Y va avanzando hacia cada vez más personas. Buenísimo. Un comentario, no es pregunta, que es sobre el rol de los diferentes ámbitos de gobierno. Cuando hablamos de regulaciones, muchas veces pensamos, o casi siempre pensamos en regulaciones nacionales, pero para que la electromovilidad tenga el efecto deseado, como muy bien lo señaló Santiago, hace falta también ciudades compactas y hace falta muchos cambios que son regulación, que están basados generalmente en regulaciones municipales y que tradicionalmente, pues nuestros municipios, muchas veces no había reelección, el periodo de 3 años era muy rápido para promover cambios de largo plazo, ahora hay reelección, pero tampoco se está viendo mucha efectividad en la densificación de las ciudades, siguen creciendo muchas de ellas, la mayoría anárquicamente. Que pensáramos en cómo fortalecer, ¿no?, la capacidad de los municipios para que se facilitara todo este ambiente para sacar el mayor provecho posible a la electromovilidad y al cambio al shift, ¿no?, al cambio de modalidades de transporte. Si quieren, pueden quería comentar nada más rápido. Sí. Por ahí está Jorge Gutiérrez Vera, que lo saludo, que es un gran amigo y experto. Y él habla de la investigación que se tiene que dar en términos de los tipos de baterías, ¿no? A lo mejor no recargarnos en el tema del litio. No hay litio suficiente, de hecho es un poco lo que decía Yolanda ahorita. O sea, si tú haces la estimación de la proyección de los autos eléctricos y qué demanda de litio van a tener, pues no hay ni siquiera los descubrimientos en producción para poder atender esas cosas. Entonces, hay que pensar en otras soluciones en términos de hidrógeno verde, que también lo mencionó Magda, en términos de sodio, ¿no?, que es otra forma de baterías, y trabajar en ello, ¿no? Yo creo que ahí es donde tendríamos que meternos. Por ahí se preguntaba también qué hacer con los minerales en México. El tema del litio en México está desafortunadamente basado en arcillas, que no son las salmueras, ¿no?, que se tienen en otros países, y que básicamente pues la arcilla lo que requiere es pues que la hidrates y que luego la separes a través de un proceso industrial, y no es tan económico como lo que se puede hacer a partir del litio en salmuera. Entonces tenemos que tener eso muy, muy presente. Y el tema también de los supercargadores, ¿no? O sea, hay mucha gente hablando de esta ansiedad. De repente te dicen, mira, aquí ya hay un cargador de destino, le llaman. Y ese término del cargador de destino lo que quiere decir es que llegas y conectas el coche y está toda la noche cargando, ¿no? Porque es un cargador, pues que es una forma de decirle un cargador de menor intensidad. Lo que necesitamos es una política pública, como decía Yolanda, y como lo está haciendo el Estado de Puebla, ¿no? Por ahí la Agencia de Energía de Puebla tiene una política local para establecer corredores en los cuales va a haber un número predeterminado de cargadores, de supercargadores, que les van a permitir pues a la gente ir a visitar los pueblos mágicos y salir de su zona de tranquilidad, ¿no? Lo que mencionabas, las pocas millas que tienes alrededor de un transporte pues limitado, ¿no? Entonces creo que parte de todo esto es bien interesante y debe definir las políticas públicas hacia adelante, ¿no? Buenísimo. Bien, les voy a pedir que hagan den un juicio final de 1 minuto, porque tenemos muchas preguntas. El público ha sido muy generoso y muy participativo. Tenemos más de 20 preguntas. Entonces, les voy a tomar aquí con mi reloj, con mi cronómetro, 1 minuto para su mensaje final, ¿no? Antes de pasar a las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Si quieren yo arranco, porque justo mi comentario va muy ligado a lo que tú comentaste, Juan Carlos. Si te fijas, muchas de las políticas que comenté, en su mayoría, de hecho, tienen un ámbito municipal, ¿no? Sobre todo las que se relacionan con uso de suelo, diseño de las vías, etcétera.
Y aquí creo que puedo aprovechar para responder una de las preguntas que está en el chat sobre, por ejemplo, la importancia de que los estándares, las reglas de construcción empiecen a involucrar cargadores, ¿no? Y comenzar a generar estándares a nivel nacional también, pero que se van a expresar muchas veces en nuestras regulaciones locales, como puede ser desde cómo tengo que diseñar un edificio, un estacionamiento para poder facilitar que se usen este tipo de vehículos, ¿no? Y de ahí tenemos que considerar también el nivel estatal, por ejemplo, muchas veces son los operadores de transporte masivo, tienen un ámbito estatal, la inversión también, muchas veces los recursos federales se distribuyen en una escala estatal. Y finalmente, la necesidad sí de tener políticas nacionales, sobre todo en una política industrial, una política económica. Necesitamos leyes nacionales, por ejemplo, de seguridad vial, de regulaciones también para los estándares tecnológicos de los autos, y etcétera. Entonces, bueno, solamente para recalcar esa importancia de pensar en todos los ámbitos de gobierno tienen algo que hacer para que esto pueda ser una realidad. Estupendo, 1 minuto y 5 segundos. Muy bien, gran ejemplo. ¿Quién sigue? Adelante. Yo creo que sí se va a dar, bueno, ya se está dando la Estrategia Nacional de Electromovilidad, de ahí en pirámide inversa viene la Ley de Electromovilidad, y creo que vamos a poder crear nuevas cadenas productivas, porque México es el 4º productor de autopartes más grande del mundo, entonces no es cuándo, sino va a ser ya, o sea, para mí. Y este año las inversiones que tienen que ver con Tesla, con BMW, con Ford, con la GM, básicamente puede superar el valor de producción por arriba de los 112,000 millones de dólares. Entonces, si estamos trazando esta meta para el 2030 en cuanto a los autos eléctricos y en cuanto a que puedan representar a lo mejor por lo menos un 23% yéndonos bajos en un downside de los vehículos ofertados en el mercado, y si vemos las cifras que han sido muy alentadoras, por ejemplo, 2021 de esta venta de vehículos eléctricos que se fue a 3,498 unidades, que básicamente es casi el 70% mayor que lo registrado en el último mes del 2020, y si después contrastamos estas del 21 con el 22, estamos viendo crecimientos del 4.7%, que son buenos para una nueva tecnología, ¿no? Y nada más para cerrar en estos temas del greenwashing, de las áreas de oportunidad, de focalizarnos en el litio, pues la Agencia Internacional de Energía nos dice que la demanda de extracción de litio va a ser de 42 veces más para el 2040. Entonces, la cuestión económica, de extractivismo, de países subdesarrollados, cobre, litio y estos recursos estratégicos, y comparando esta cuestión con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde América Latina básicamente pues alrededor del 60% de las reservas de litio, sí nos va a poner en temas de pensar de premisas y de áreas de oportunidad para la materia. Gracias, Yolanda. Muy bien. Guillermo, Magdalena. Sí, pues si quieres voy yo. Yo creo que la electromovilidad, como muchas tendencias que estamos viendo hoy en día, pues van a cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Vamos a tener oportunidades basadas en la localidad y en la familia y en la casa, que no hemos todavía visualizado de manera adecuada, ¿no? Oportunidades de negocio, ¿no? Yo hoy leía unos temas de las redes virtuales de electricidad, ¿no? O sea, donde tú puedes enlazar una serie de consumidores con sus coches, con sus techos solares, con su generación y almacenamiento local, y hacer un buen negocio, ¿no? Como para poder entrar a darle sustentabilidad a un sistema eléctrico descentralizado. Creo que ese es un tema bien importante. No estamos viendo una tendencia a poner en el centro al ciudadano, a la ciudadana, y la electromovilidad creo que es una de las estrategias que van a hacer más y van a tener más impacto en poder dar esa contundencia y ese poder al consumidor sobre su energía, ¿no? Buenísimo. Bien, pasamos entonces a las preguntas. Muchas de ellas ya las han contestado ustedes. Daniela Flores habló sobre la política, nos preguntó sobre la política de Renault y ya Magda comentó algo al respecto. El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco les hace una invitación para participar en un seminario en noviembre. Fernando Ballesteros nos pregunta sobre cómo aprovechar que México es un productor de minerales estratégicos para la transición, para la generación de valor de industria automotriz. De eso también hablamos ya. Iván Ángeles, acerca de la crisis eléctrica con apagones en algunas zonas al llegar al 96% de uso de la red eléctrica en el país. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Estamos preparados para masificar la electromovilidad en nuestro país y aparentemente no hay suficiente generación de energía eléctrica?
Pues ahí el tema yo creo que es la mancuerna que mencionaba Yolanda, ¿no? Que es techo solar, electromovilidad, ¿no? O sea, en la medida, y eso se está viendo en Estados Unidos, esa era una crítica importante. Y si Sí, tú ves la velocidad a la que está creciendo la inversión en renovables, es mucho mayor a la que están creciendo los autos eléctricos en Estados Unidos. Entonces, tiene que ser una estrategia, ¿no? El problema tú lo mencionabas. Si de alguna manera lo único que vamos a meter son autos eléctricos, y creo que también Santiago lo decía, no vamos a cambiar la matriz energética, pues es una mala instrumentación de una buena estrategia, ¿no? así es, así es. Muy bien. Roberto Sánchez, la red de distribución de los edificios tradicionales no tienen una instalación adecuada para los autos eléctricos. ¿Qué propondrían precisamente para poder conectar el auto en un edificio de departamentos en cualquier ciudad? Eso tiene que venir a nivel regulación, porque es la única manera de hacer este tema binding o enforceable. Pero lo que sí podemos hacer ahorita, y ya hay sistemas, es quien quiere poner en sus casas, por ejemplo, cargar su coche eléctrico, contratas otro medidor adicional para que tampoco se te sube el tema de la electricidad, y esa es la manera más eficiente de hacerlo. Ya hay protocolos, la CFE está acostumbrada, e incluso todas estas flotas comerciales y empresas que manejan esto lo tienen perfectamente acotado. Incluso sumaría sobre eso que mencionas, Yolanda, que hay una tarifa preferencial en la electricidad para estaciones de recarga domiciliaria. Es correcto. Que las metas de la Estrategia Nacional de Electromovilidad no parecen muy reales, y nos pregunta qué escenarios de metas realistas puede abordar México para alcanzar el 100% de dichas ventas. Yo creo que uno de los elementos que ayudará mucho es el tema de la accesibilidad. Ahí veía una pregunta, ¿no? Que específicamente decían, ¿qué va a hacer Renault para hacer más accesible la movilidad eléctrica? Porque hoy los vehículos son considerados de lujo. Y es verdad, de hecho nosotros hemos, digamos, aguantado la tentación de traer los modelos que están en Europa porque no son tan accesibles, ¿no? Y cumplen todos los protocolos y son 100% eléctricos y son divinos y demás, pero realmente más bien hemos apostado. De hecho, en menos de 2 meses vamos a tener un vehículo eléctrico que, por ejemplo, una de las grandes bondades que tiene es que carga a 110. Entonces, literal, no necesita un convertidor. Lo único que necesita es un adaptador y lo vas a poder cargar literal al lado de tu teléfono, ¿no? Entonces, esos son el tipo de adaptaciones que necesitamos ir avanzando para hacerlo accesible y que sea una opción real de movilidad, ¿no? Muy bien. Hay varias preguntas sobre los problemas de contaminación y sus problemas de uso de recursos naturales que ya mencionaron, especialmente Yolanda. Iván Ángeles nos dice, no nos estaremos moviendo de un problema de contaminación aérea a una de contaminación del suelo, porque dice que una batería de litio tarda mucho tiempo en reciclarse. ¿Algún comentario? Ahí es importante, digamos, la aproximación que va a tomar nuestro país. Por ejemplo, en Europa, las OEM sí son responsables, y esto lo sabe Magdalena perfecto, de todos estos temas de disposición final. México creo que todavía tenemos cierto camino por recorrer, porque incluso la legislación actual me parece que lo que señala es que el usuario final, digamos, o sea, el que hizo la venta final es quien está encargado y no la OEM particularmente. Y ahí creo que sí tiene que haber una sinergia, porque además la electromovilidad tiene que verse como un ecosistema. No es solo el vehículo eléctrico, es la infraestructura de recarga y también la tecnología IoT que estés utilizando. Entonces, es una cuestión de sinergias que tenemos que revisar, pero sí, hay que ver la legislación. Y esto unándolo al tema de paneles solares, que en Europa también ya hay compañías aseguradoras que se llevan el panel solar cuando termina la vida útil de 15 a 20 años, y eso también genera cuestiones como les comentaba Magdalena y que también comentó Santiago, de economía circular, ¿no? Cómo produzco y cómo reciclo. Bien, aquí hay muchas gracias, Yolanda. Hay un comentario muy interesante de una persona que no nos dio su nombre y menciona todos los problemas de coordinación entre políticas, que no tenemos la infraestructura de transmisión ni distribución para alimentar los vehículos eléctricos. Hace falta construir miles de electrolineras. Las ciudades de México no son como Copenhague ni Oslo. Ante esto, ¿es buena idea imponer cuotas de restricción a la venta de vehículos convencionales en México? ¿De dónde saldrán todos estos recursos? ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Algún comentario? Guillermo, Santiago. Sí, que yo puedo responder algo rapidísimo. Creo que sí, o sea, aunque sea una respuesta igual un poco impopular, creo que sí necesitamos tarifas para los autos contaminantes. Yo no necesariamente hablaría de tarificación a la propiedad, sino más bien al uso. Buenos casos alrededor del mundo han sido ciudades que
implementan políticas, por ejemplo, por kilómetro, ¿no? Un cálculo del costo social por kilómetro que involucre una fórmula de tanto de emisiones como otras externalidades locales y tratar de trasladar ese costo social al uso, pero de manera, digamos, marginal, ¿no? Creo que ahí es donde yo creo que hay una fuente muy interesante de recursos que todavía no se ha explorado. Por ejemplo, el caso de Londres con sus carros por congestión y cómo lo han reinvertido para mejorar de manera drástica la movilidad. Creo que en México todavía podríamos explorar esa área de oportunidad. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan tomando preguntas. Adelante, perdón. No, nada más para complementar, creo que también adicional, y hablo desde la industria, ¿no? Adicional a estas cuotas o estas penalizaciones para el usuario, también está todo el tema regulatorio que como industria automotriz tenemos y que la verdad es algo que vigilamos permanentemente, la norma CAFE, ¿no? Donde tenemos que hacer una neutralización del impacto de carbono. Es algo que se sigue vehículo a vehículo, componente por componente, para ir reduciendo. Y es verdad que hay una trazabilidad y regulaciones cada vez más agresivas. Está bien, yo creo que es el deber ser para que vayamos obligándonos a ir avanzando en la línea correcta. Estupendo. Nos quedan algunas preguntas, las vamos a dejar lamentablemente sin responder. Va a haber oportunidad de contestar en otra ocasión. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra a Menei, para que cierre el evento, quisiera agradecerles a todas y a todos los que se conectaron para participar en este webinario. Desde luego a las panelistas, a Magdalena, Yolanda, a los panelistas, mis queridos colegas Guillermo y Santiago, a Menei y a todo el equipo de la Sociedad de Exalumnos, de la Asociación de Exalumnos, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinario. Adelante, Menei. Bueno, pues la verdad es que ha sido un lujo tenerlos, de verdad una discusión muy interesante. Yo creo que la cantidad de participantes y de preguntas nos dan señal de que es un tema que realmente pues interesa, llama la atención y creo que vale la pena que haya más espacios para seguirlo discutiendo. Sé que Juan Carlos, Guillermo, Yolanda nos van a platicar de uno en particular brevemente, ahorita les doy la palabra, pero bueno, yo antes que nada agradecer a todos los que se han conectado, agradecer nuevamente a Magda, Yolanda, Santiago, Guillermo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Para la Asociación de Exalumnos es un gusto pues poder ser coanfitriones de este evento junto con el Centro de Energía del ITAM y ojalá nos puedan acompañar a los siguientes. Muchos ha hablado en sobre el tema de las baterías y demás y el siguiente webinario que estamos pensando, platicando, organizando para posiblemente dentro de un mes será justamente de almacenamiento, entonces yo creo que habrá espacio para seguir con este diálogo. Entonces, bueno, no sé, Guillermo, tú nos quieres platicar. No sé si Guillermo o Yolanda quieran. Yolanda, cuéntanos, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues hemos estado trabajando con Guillermo y con Juan Carlos y con el ITAM para crear un programa, un diplomado en materia de electromovilidad. Está súper completo porque abarca desde la cuestión de tecnología, la técnica, el financiamiento, el apartado legal, las cuestiones ESG, medioambientales y de EHS que se involucran en el segmento de electromovilidad. Entonces, estamos muy contentos de poder compartir esto y dejo la palabra a Guillermo y a Juan Carlos. Bueno, pues la idea lo vamos a lanzar en unas semanas y la idea es que forme parte de una serie de cursos ejecutivos que Juan Carlos está liderando y bueno, pues Juan, cuéntanos también cómo lo ves. Bien, como siempre que hace algo el ITAM, vamos a tener a los mejores ponentes. Las inscripciones se van a abrir próximamente y esperamos en octubre tener ya el principio del curso ejecutivo. También les pido que nos sugieran temas para los webinarios y temas también para cursos ejecutivos. Como lo mencionaron varios, Guillermo, bueno, todas y todos mis compañeros en el panel, la descarbonización en general y en particular la electrificación del transporte implican cambios fundamentales en las formas de consumir, de producir, de moverse, etcétera.
y eso implica también nuevas capacidades para responder a las nuevas formas de producir coches, etcétera. Entonces, seguramente hace falta capacitación en muchos sentidos. Si ustedes tienen idea de alguna necesidad de capacitación, no duden en hacerla llegar y con mucho gusto haremos lo posible por satisfacer esa demanda. Muy bien, ahora sí, Menei, tú tienes la última palabra. No, pues nada más darles gracias a todos y que tengan una gran noche. Que sepan que el video, bueno, la liga, digamos, va a estar disponible la grabación de este seminario en unos días en la página de YouTube del ITAM, por si quieren compartirlo con gente que crea que pueda ser su interés, pues hay que darle más difusión al tema. Y agradecerles, pedirles que nos sigan acompañando en eventos de Exitam. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.